El tema que tenemos hoy es el del presupuesto, pero yo puse ahí finanzas sanas. ¿No están viendo? ¿Sí están viendo? ¿No están viendo nada? Bueno, vamos a imaginar que ahí dice finanzas sanas, presupuestando nuestra vida. Hablar de finanzas es un tema súper amplio. Con esto el presupuesto, no vamos a entrar con el presupuesto directamente, sino yo quiero en primer lugar que veamos o que analicemos o que reflexionemos sobre 4 premisas. Bueno, son 5 premisas realmente. La primera es que Dios es el dueño de todo. Eso es algo, eso es un precepto, eso es una idea fundamental, ¿verdad? Cuando nosotros queremos ordenar nuestras finanzas y hablar de finanzas. Y ahora sí, están viendo ahí, amarillo huevo, ¿sí? Ok, la primera dice, entonces Dios es el dueño de todo. Hay un versículo que, bueno, 2 versículos en Primera de Crónicas 29, que es del 11 y el 12, que dice así: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres el excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Esta primera premisa es súper importante porque sabemos o entendemos que no solamente Dios es el dueño de todas las cosas que hay, porque Dios lo creó todo, sino que es el dueño de todos los aspectos de nuestra vida. Vean que no estoy hablando todavía de presupuesto, ¿verdad? Dije que vamos a tener 5 premisas. ¿Sí? ¿Me quieren seguir en esas 5 premisas? Bueno, algunos no los veo muy convencidos, igual voy a seguir. Dios es el dueño de todo, y esto entonces me da a mí una tranquilidad, porque quiere decir que nuestras finanzas y nuestra vida no depende de mí, sino que depende de Dios, y eso es una gran bendición, porque quiere decir que mi salario, quiere decir que nuestros ascensos o descensos, todo está en manos del Señor. Entonces, con esa premisa vamos a tener una tranquilidad, no sé ustedes, pero eso a mí me tranquiliza porque yo digo, ok, el futuro está en manos del Señor, no va a depender de si me echan del trabajo, de si voy a ganar menos, de si no gano lo que yo quiero, de si no estoy en el puesto en el que quisiera estar, de si no tengo los recursos económicos, sino que el Señor es el que provee y es el que está ahí dándonos todo. Dice, porque todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyas, todo, inclusive nosotros. En Ageo 2.8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. A veces pensamos, sí, Dios es el dueño de todo, si lo decimos tal vez muy a la ligera, ¿verdad? Dios es el dueño de todo, pero del dinero es también dueño, de la tarjeta de crédito, de débito. Dios es el dueño de todo, absolutamente todo. Dice, mía es la plata y mía es el oro, y mío es el oro. Si estuviera ahorita diciendo estos versículos, seguramente dice, mía es su tarjeta también, ¿verdad? Entonces tiene que tener cuidado, ¿verdad? Todo es del Señor. Y ahora Damaris nos recordaba en el Salmo 24.1, bueno, 1 y 2 leyó Damaris. Dice, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y hay muchos más versículos que nos dicen que el Señor es el dueño de todos. Podríamos pasar aquí un buen rato diciendo más versículos, pero yo creo que con eso nos queda claro la idea. Segunda premisa. Somos mayordomos. ¿Qué significa que somos mayordomos? Dijo Damaris que estamos en el mes de mayordomía. Un mayordomo que es, bueno, tal vez no tenemos como esa relación con el mayordomo porque eso es una cosa que no está en nuestra cultura, ¿verdad? Tal vez en nuestra cultura costarricense, pero tal vez si le decimos administrador, sí nos queda mejor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que somos administradores? ¿O qué es un mayordomo o qué es un administrador? Es un sirviente, es el sirviente principal de una casa, de una hacienda, de una organización. Está a cargo de los servicios y sobre todo de los gastos, ¿verdad? ¿Por qué de los gastos? Me dice usted, pero ¿por qué los gastos? Bueno, porque es que el que
administra y no es el dueño, no es el proveedor. El proveedor es Dios, el proveedor es el dueño de la casa. Entonces nosotros lo que hacemos es administrar lo que el Señor nos da y tenemos que ser buenos administradores. Por eso decía, esa tarjeta de crédito, esa tarjeta de débito también es del Señor, ¿verdad? El dinero, los colones, los dólares, ahí los que tengan dólares, todo es del Señor, ¿verdad? Pero nuestro papel como administradores no termina ahí. Tenemos que ser, o sea, no solo somos mayordomos o administradores, sino que tenemos que ser buenos administradores. En el Salmo 8, para complementar, posiblemente ustedes lo recuerden y lo conozcan, dice, en el 8, a partir del 3, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Vean que es una gran responsabilidad. Desde el Génesis, ya el Señor le había puesto trabajo a Adán, ¿verdad? Le había dicho, es el administrador. Y nosotros ahora, cuando vemos estas palabras del salmista, vemos el salmista sorprendido de todo, ¿verdad? Lo que el Señor ha creado, pero entonces vemos también ese papel que es nuestro, que es el de administrar y ser buenos administradores. En 1 Corintios 4, del 1 al 2, dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué significa que seamos fieles? Que seamos conscientes, que lo hagamos de la mejor manera. Y usted podrá pensar, bueno, pero ¿qué es lo que nos está dando el Señor que administremos? ¿Qué podría ser? ¿Será que nos tenemos al cargo una hacienda, verdad, que es del Señor y entonces tenemos que ponerla a trabajar? No, ser administradores significa que todo lo que tenemos que trabajarlo de la mejor manera para el Señor. Y hay otros elementos que no son tangibles, por ejemplo, nuestra familia, por ejemplo, nuestro tiempo, el tiempo libre, todo lo que hacemos en nuestro diario vivir. Todo eso tenemos que administrarlo de la mejor manera. Han visto que a veces en los trabajos no se necesita solamente el dinero, sino que se necesita el tiempo de las personas. Por ejemplo, una venta de garaje, hay personas trabajando en esa venta, ¿verdad? Entonces están donando su tiempo. Entonces eso es parte de ser buenos administradores, trabajar para el Señor. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos? No sé, redes sociales. ¿Qué es lo primero que abre usted? ¿La Biblia ahí en el teléfono, las redes sociales? Bueno, la Biblia no del todo. Bueno, ahí se las dejo para que también lo tomen en cuenta. Número 3. A Dios le interesan nuestras finanzas. En la Biblia, los que han llevado Crown, recordarán que decimos que hay más de 2000 versículos que hablan sobre finanzas. Hay 2300 y resto por ahí. Eso quiere decir que a Dios le interesa mucho, ¿verdad? Este tema. Se habla más de finanzas que de la oración, por ejemplo. Y eso nos tiene que llamar la atención. A mí me llamó mucho la atención cuando lo descubrí, porque quiere decir que es un tema fundamental, ¿verdad? Dios sabe que ese tema o de ese tema depende también nuestra fidelidad, es un tema muy personal, es un tema muy cotidiano y en él nos podríamos perder. El punto 4. Ahí me va tomando el tiempo, pastor, porque sí, la última vez duré como 2 horas. Pero no tiene nada que hacer, hoy es domingo, ¿verdad? Dice que el punto 4, el manejo del dinero afecta nuestra relación con Dios. Vean que no es el dinero lo que afecta la relación con Dios, ¿verdad? Es el manejo del dinero. Ya vi que el pastor vio el reloj. Dice en 1 Timoteo 6:10 que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero, ¿verdad? Sino el amor al dinero. Ahora, aquí en este punto dice el manejo, ¿verdad? Eso está muy relacionado. Quiero recordar una parábola, que no la voy a leer completa. Hay una parábola que dice, la parábola de los talentos. ¿Sí la conocen? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parábola? Y es interesante porque
empieza en esa parábola lo que Jesús está comparando es el reino de los cielos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Si usted quiere ir a sus Biblias, está en Mateo 25, del 14 al 30. Y voy a resumirla para no leerla toda, porque este solo es un punto de la premisa. Estamos en la premisa 4. Ya ahorita vamos al tema. Entonces dice, el reino de los cielos es como un hombre, es semejante a un hombre que se va y le da lo que tiene a sus siervos. Y entonces a uno le dio, ¿cuántos talentos? 5 talentos. Al otro le dio, ¿cuántos? 2 talentos. Ahí está pasando el examen Tracy muy bien. Y al último le dio 1 talento. ¿Qué pasa con esos siervos? El que le dio 5 lo pone a trabajar y gana otros 5. Y el que le dio 2 los pone también a trabajar, los invierte y gana otros 2. Pero el que le dio 1 talento se asustó, ¿verdad? Y entonces mejor fue y lo enterró y dijo, capaz que me lo roban, ¿verdad? Entonces mejor. Pero ojo qué interesante lo que dice en la parábola cuando llega el Señor, ¿verdad? Cuando llega el Señor y pide cuentas y dice, bueno, ¿cómo les fue? Y le dice al de 5 talentos, ¿qué tiene? Y el de 5 dice, ahora tengo otros 5, ahora tengo 10, tengo 10 talentos. Y el que tenía 2, ahora tiene 4. Y entonces, ¿qué es lo que responde el Señor a ellos? ¿Alguien se acuerda? Ajá, muy bien. Eso, pastor, muy bien. Dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vean qué interesantes palabras, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el que no puso a invertir los talentos? El que fue y lo enterró. Vean que uno en principio podría pensar que no hizo nada malo, ¿verdad? Porque fue y lo enterró, no lo perdió, aquí está el talento. Pero administrar tiene que ver con más que eso, tiene que ver con ponerlo a trabajar. ¿Qué fue lo que le dijo al que solo tenía 1? Siervo malo, ¿verdad? Siervo malo y negligente. Entonces, hay un pequeño problema en esta parte porque a pesar de que él tiene ahí el talento, no lo puso a trabajar. Entonces, veamos algunos elementos de esta parábola. Le dio la misma recompensa al que tenía 5 que al que tenía 2, ¿cierto? ¿O acaso fue porque uno tenía más talentos y le dio más que el otro, entonces tiene más ganancia? No, ¿verdad? Gana lo mismo, tiene la misma felicitación, ¿verdad? Y le dice, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué pasa con el que tiene 1? Ese que tiene solo 1 y no hizo nada, ese es el error, ¿verdad? El no ponerlo a trabajar. Ahora, si manejamos nuestro dinero, entonces vamos a tener la oportunidad de entrar en el gozo de una manera más íntima, ¿verdad? Con nuestro Señor, que es en este caso nuestro Señor Dios, que es el dueño de todo. Y lo otro es que este que tiene solo un talento, le van a quitar el talento. ¿Por qué a uno le dio más y a otro le dio menos? Porque no todos tenemos las mismas capacidades, ¿verdad? A algunos Dios nos da más y a otros nos da menos. Pero ¿cuál es la importancia acá de esta parábola? Que aunque me dé menos, tengo que igual ser fiel, igual administrarlo de la mejor manera, aunque tenga menos que el otro, ¿verdad? Ahí yo no veo a los servidores diciendo, pero ¿por qué a ese le da 5 y a mí apenas me dio 2? Y seguro el que le dio 1 dice, a mí no me da nada mejor, ¿verdad? Entonces, esta parte es muy importante porque no es porque tenga más responsabilidad o porque tiene más responsabilidad, tiene la misma responsabilidad, sea poco o sea mucho. Y ahí tenemos 4 premisas. Y la última, que están, muy bien, dice el Salmo 37:4, este es fundamental, dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Esto es fundamental. Si usted quiere, si no se va a acordar de nada y solamente de una cosa, esto sería lo fundamental que hay que recordar. Subraya ahí, si tiene la Biblia abierta, ese salmo, ese punto 4.
Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Han visto cómo a veces en la teología de la prosperidad criticamos mucho de que entonces se quiere solamente tener y que Dios nos va a hacer prósperos? Pero es que aquí hay una condición, ¿verdad? Deleítate en el Señor. ¿Cómo anda nuestro deleite con el Señor? ¿Cómo nos deleitamos con el Señor? ¿Cuánto leemos la palabra del Señor? ¿Cuánto oramos? ¿Cómo están nuestras relaciones interpersonales a la luz de la palabra? ¿Nosotros de verdad nos deleitamos en el Señor? Ahora, esto no quiere decir que entonces digo, ok, yo me deleito en el Señor, ahora el Señor me tiene que dar todo lo que yo quiera. Es que si yo tengo el corazón del Señor, si yo me deleito en el Señor y tengo el corazón del Señor y tengo ese carácter, pues no voy a estar pensando en cosas banales, ¿verdad? En el Señor, dame mucha plata, dame para tener todo lo que yo quiero. Quiero comprarme, no sé, la última, las tenis últimas que salieron, ¿verdad? Voy a ir a comprarme el carro del año. Voy a ir y han visto cómo tenemos ahora muchísimas posibilidades de hacerlo, ¿verdad? Cuando yo estaba más pequeño, no había tanta posibilidad de endeudarse, ¿verdad? Ahora más bien tenemos, no es que tengamos muchas cosas, sino que es que tenemos la posibilidad de comprarlas. Pero, ¿cómo las compramos? Con deuda, primer error, ¿verdad? Entonces, el ser humano es un ser integral y a Dios le interesa esa integralidad que nosotros tenemos. Por eso dice, deleítate en el Señor y Él te dará las cosas. ¿Se acuerdan de Mateo 6:33? Dice, buscad primeramente el reino y su justicia y luego el Señor va a añadir las demás cosas. Claro, es que si lo buscamos primero a Él, pues vamos a cambiar nuestro pensamiento, ¿verdad? Vamos a cambiar nuestras prioridades. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Vamos a ver qué dice la próxima diapositiva. Dice, ¿por qué es importante el presupuesto? Bueno, este es el tema, ahora sí. Ahora sí nos vamos a centrar en el tema. Llevamos apenas, ¿cuántas diapositivas? 4, y son 17. No, mentira. Dice, ¿por qué es importante? El presupuesto es el punto medular de cualquier finanza que sea sana. Cualquier empresa necesita hacer un presupuesto, ¿verdad? Cualquier persona que quiera poner en orden sus finanzas tiene que hacer un presupuesto. ¿Han hecho un presupuesto? Medio tedioso, ¿verdad? A veces. Y un poco cansado, pero hay que hacerlo, porque esa es la única manera de saber cuánto entra, cuánto sale, cuántos son nuestros ingresos y en cuánto podemos gastar. No podríamos nosotros ni siquiera ahorrar si no tenemos un presupuesto, porque ¿cómo va a saber cuánto sobra? ¿Cuánto le queda para ahorrar? No sabe. No sé ustedes, pero la experiencia, cuando uno recibe su primer salario, ¿verdad? Ahí los jóvenes, los que están apenas empezando, apenas van a recibir ese primer salario. ¿Qué hace uno? Como loco, ¿verdad? Se lo va y compra todo lo que quiere y cuando percata ya no le alcanzó y no ha pasado ni una semana y ya se lo gastó todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo tenía presente. Bueno, a no ser que usted tenga una buena educación financiera, ¿verdad? Que esa es nuestra otra tarea como padres, como miembros de un grupo familiar, de educar en finanzas para que esto no pase, ¿verdad? Pero yo creo que a algunos nos pasó, ¿verdad? De ir a gastarlo completo y entonces ni siquiera llegamos a la siguiente quincena cuando ya no teníamos nada. Entonces, el presupuesto es súper importante para ser ordenados. No en vano tenemos más de 2000 versículos. Me llama la atención los 2000 versículos. Hay que ir a buscarlos todos para ver qué dicen. Dice ahí el segundo punto de esa diapositiva, dice, identificamos nuestras prioridades, en qué gastamos, cuál es nuestra prioridad a la hora de administrar. Y también conocemos nuestras debilidades cuando hacemos un presupuesto, en dónde estamos débiles, qué pagamos que no es importante o que estamos pagando de más. ¿Cómo hacemos un presupuesto? Siguiente diapositiva. Bueno, pues hacer un presupuesto es algo muy técnico, ¿verdad? No vamos a hacerlo ahorita así con todos los tecnicismos, ahí los contadores y las personas que saben mejor de todos estos elementos de economía, saben que no es así de fácil, ¿verdad? Yo les voy a dar aquí algunos tips, voy a darles aquí algunos elementos que tenemos que tomar en cuenta para hacer el presupuesto. Pero ya para sentarse a hacerlo necesito
tomar en cuenta muchos otros factores, inclusive podríamos buscar ayuda, ¿verdad? Ayuda profesional, eso es un punto muy importante. ¿Cómo hacemos un presupuesto? Primero que nada tenemos la lista de ingresos, todo lo que ganamos, ¿verdad? Ahí lo que viene del salario, de los salarios de todos los que contribuyen en el presupuesto. Si trabajan uno en la casa, si trabajan dos, si hay más que trabajan, si tenemos un negocio aparte. Y tenemos también una lista de gastos. Está muy importante, ahí puse los diezmos y puse también las ofrendas. ¿Por qué puse diezmos y ofrendas aparte? Porque son dos cosas distintas, ¿verdad? Los diezmos es el 10% de todo lo que ganamos. Ahora que recogimos diezmos y ofrendas, son dos cosas separadas, ¿verdad? No estoy aquí, diezmos y ofrendas van juntas, no, ¿verdad? Si hacemos una colecta extraordinaria, por ejemplo, para ayudar a alguien, uno lo puede sacar del diezmo y decir, esta parte del diezmo va para ahí. No se puede, ¿verdad? Eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, diezmos y ofrendas son distintos. ¿Cómo saco yo la ofrenda? Bueno, es lo que usted tenga en su corazón, porque ahí no hay una especificación. Sin embargo, algunos autores dicen, saque otro 10%, ¿verdad? Usted dice, ay, Señor, ya 20%, ¿verdad? El salario. Pero ¿en quién confiamos? Nos deleitamos en el Señor, sabemos que el Señor es todo. Aquellas premisas tenemos que tenerlas presentes en todo esto, ¿verdad? Si Dios es el dueño de todo, inclusive es el que tiene en su poder el hacer grande y tener la riqueza de todos, pues confiamos en Él, ¿verdad? Entonces ahí la mentalidad a veces como que nos cuesta, ¿verdad? La mentalidad más del mundo. Y por último tenemos ahí ahorros. Son 5 puntos, así a grandes rasgos. ¿Por qué los ahorros están ahí al final? Porque es lo que sobra. Los ahorros es lo que me sobra de todo lo que ya yo gasté y di diezmos y ofrendas y es lo que me va a sobrar. Y entonces uno se pregunta, ¿y si no sobra nada? ¿Qué problema? Pero sí tiene que sobrar, porque si no sobra nada, entonces tenemos que hacer ajustes, ¿verdad? Porque ese ahorro tiene que ser de lo que está sobrando. Ahora, ¿qué pasa con el ahorro? Me sobraron 1000 colones en la quincena. Y entonces, ¿qué hago? Voy y me compro una hamburguesa. No me alcanza, ¿verdad? Voy y me compro algo ahí y la gasté de una, porque entonces es lo que me sobró y entonces me lo puedo comer. No, ¿verdad? Ese no es el ahorro, ese no es el sentido, porque entonces nos salimos del presupuesto. Se supone que en el presupuesto está todo lo que yo voy a gastar. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, dice, lleve un registro de todo lo que gasta. Hay algunos gastos que son fijos, usted sabe cuánto gasta más o menos de luz, de agua, de teléfono, ¿sí? Tienen un plan, no sé si tienen un plan prepago o pospago, usted sabe cuánto gasta. Pero hay algunos otros gastos que no están ahí contemplados, entonces tenemos que ser conscientes de eso. Un tip que tenemos al respecto es, decía, ¿verdad? En los que han llevado Crown, haga el ejercicio de coger una cajita, ahí puede ser una cajita de esas viejas de zapatos, ¿verdad? Y usted empezar a echar ahí todas las facturas. Y entonces, todo lo que usted gasta, aunque sea algo mínimo, apuntarlo ahí. Si no le dieron factura, entonces apúntelo en un papelito y lo echa ahí. Ahora hay muchas cosas que pagamos por Simpe o pagamos con la tarjeta y entonces no tenemos la factura en físico como antes, ¿verdad? Ya ni el voucher nos dan. Pero todos esos gastos, súmelos al final. Que usted se comió un confite por allá, que usted le pagó 100 colones al guachi ahí, ¿verdad? Bueno, 100 colones ya no se puede, ¿verdad? Unos 500, ¿verdad? Porque el pobre haga alguito ahí porque 100 ya no alcanza para nada. Todo eso lo voy apuntando. Claro, es un trabajo un poco tedioso, ¿verdad? Porque entonces tengo que hacerlo muy a conciencia. Hoy gasté todo esto, ok, voy a echarlo ahí en la cajita. Y al final de la quincena o al final del mes, entonces usted suma todo. Y eso es un gasto real de todo lo que usted está invirtiendo. ¿Por qué es real? Porque ahí sí, ahí no nos estamos engañando, ¿verdad? No entra solamente la luz, el teléfono, la gasolina, que está carísima, sino también todos esos gastos pequeños que igual van minando, porque a veces uno dice, sí, pero qué raro, ¿en qué gasté yo tanto, verdad? Se me terminó ya y ya no tengo. De ahí salimos 4 veces y las 4 veces fuimos a McDonald's, ¿verdad? Entonces de ahí sí, no, fatal, porque ya eso no estaba presupuestado. Como nunca salgo, todo bien, pero las veces que salí, comamos, ¿verdad? Andamos en los lujos. Si no está en el presupuesto, no se puede. Ahora, hay que ser disciplinado. Solo se puede hacer un presupuesto, solo va a tener éxito si usted lo sigue al pie de la letra.
Si no lo sigue al pie de la letra, y para nada sirve, ¿verdad? Hacer un presupuesto, ¿para qué yo lo tengo si no lo voy a seguir? Y me estoy engañando a mí mismo. Dice no gastar más de lo que se gana. Y por último, ahorrar. Aumente los ingresos y reduzca los gastos. Bueno, aumentar los ingresos a veces es más difícil, a no ser que usted sea un emprendedor y quiera tener otro trabajo, tener otra entradita, ¿verdad? A veces es complicado, va a depender mucho de cada caso, pero sí podemos reducir los gastos. Han visto qué montón de gastos hay ahora en el mundo moderno. Cuando estaba chiquitillo no había Netflix, no había ni teléfono celular tenía, en mi casa ni siquiera había teléfono fijo, ni siquiera había teléfono fijo. No había cable, ¿verdad? Ahí movíamos la antenita ahí para ver el partido, ¿verdad? Si lo dan en Canal 7 y si lo dan en Canal 6 hay que mover para otro lado, ¿verdad? Y ahora no, ahora todos esos gastos son gastos modernos y entonces, aunque puede ser que tengamos mejores posibilidades económicas, tenemos también muchos otros gastos. Y entonces todo eso tiene que estar ahí contemplado. Ahora, ¿cuántas, no sé, plataformas usamos? Hay gente que tiene, no sé, usa Netflix, Amazon Prime, HBO, paga YouTube Premium y todos esos gastos, uno dice, bueno, y tengo tanto tiempo para ver tele, ¿verdad? Para ver series. Bueno, si tiene tanto tiempo, qué dicha, ¿verdad? Pero ¿cómo lo está invirtiendo entonces? Viendo series. Bueno, es parte de nuestro mundo moderno, es parte de lo que ahora tenemos que preguntarnos. Estoy seguro que nuestros abuelos no se imaginaron, ¿verdad? Todos estos gastos y todo este mundo diferente que tenemos ahora. Entonces, si no nos está alcanzando, tenemos que hacer un ajuste, ¿verdad? Entonces, bueno, ya no va a pagar el YouTube Premium, sino que ahora voy a ver los comerciales ahí que salen, ¿verdad? Y está bien, no pasa nada, ¿verdad? Ver los comerciales en medio video. En la escuela dominical un día estos nos salieron unos, ¿verdad? Sí, yo creo que tuve que darle ahí omitir al video después de un minuto de verlo. Bueno, es parte de, ¿verdad? Es parte de todo lo que tenemos que tomar en cuenta. Vamos a ir avanzando, ya casi terminamos. Seguimos en cómo hacemos un presupuesto, dice pague las deudas. Ajá. Pague las deudas, iniciando por las más pequeñas. Si usted no tiene deudas, entonces pasa al siguiente ítem. No, mentira, ¿verdad? Pero si usted sí tiene, entonces, ¿qué hay que hacer? Ir pagando la que tiene menor valor. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo voy a terminar eso me va a dar primero un reforzamiento positivo y segundo que si yo termino de pagar esas, entonces ese dinero que ahora ya no voy a usar porque ya salí de esa deuda, entonces la voy a aplicar a las otras deudas. O también pagar las que tienen mayor interés. A veces hay intereses muy caros. O tenemos, no sé, las tarjetas de crédito, ¿verdad? Si usted hay mucha gente que tiene problemas con las tarjetas de crédito. Conozco una señora que no tenía muchos ingresos, pero con la tarjeta se volvió loca, ¿verdad? Como decimos. Y compró de todo, compró cocina nueva, lavadora nueva, secadora, de todo compró. En aquel tiempo eran como 500,000 colones y perdió su casa, ¿verdad? Tuvo que vender la casa que tenía para poder salir de las deudas y después ver qué hacía con ese poquito que le quedaba, ¿verdad? Y qué terrible a lo que hemos llegado, ¿verdad? Por no controlar esas compras, por lo que no estaba en el presupuesto. No pensó que eso no se podía pagar así de fácil. Entonces, esas deudas, las tarjetas, por ejemplo, hay que trabajarlas con mucho cuidado. Hay gente que le saca provecho, saca puntos y saca millas y todo muy bien, ¿verdad? Pero hay que ser disciplinado, que es lo que decíamos antes. Entonces, esto nos lleva al último punto acá, que es el de el contentamiento. Tenemos que establecer un estilo de vida razonable. En Filipenses 4, del 11 al 12, dice Pablo, ¿verdad? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y sobre todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Lo decía Pablo, ¿verdad? Una persona que tenía mucho dinero, un estatus social, ¿verdad? Y entonces Pablo pasó de allá, ¿verdad?, a estar inclusive en la cárcel y teniendo necesidad. Pero él estaba contento, ¿verdad? Estaba en el gozo de su Señor. Estaba contento, no Señor, ¿por qué no me das? No, ¿verdad? Él está contento, tiene la mirada puesta en Jesús.
Y por último, entonces, está contento, tiene contentamiento. Nosotros tenemos que estar contentos con si el Señor nos dio 5 talentos, o nos dio 2 talentos, o nos dio 1 talento. Y si nosotros somos buenos administradores y entonces tenemos esa confianza en el Señor y nos deleitamos en Él, puede ser que el Señor también, que Él tiene la posibilidad de hacerlo, y nos ponga en otro estatus mañana, ¿verdad? O que nos cambie como Pablo, ¿verdad? Que más bien fue para abajo, si lo pensamos así. Y estaba contento con eso. ¿Estamos contentos con lo que tenemos? ¿O nos dejamos llevar, hermanos, por muchos otros estilos de vida que nos proponen los medios, las redes sociales, los comerciales, ¿verdad? Compre este teléfono, es el mejor, ¿verdad? Vale más caro, pero es el mejor, usted tiene que tenerlo. O tenga este artículo, tenga las últimas tenis. No caiga en la tentación de querer tener un estilo de vida que solo proporcionan las tarjetas de crédito y no lo que yo gano realmente. Apeguémonos al presupuesto. Les dije que ya iba terminando, pero era para que se me emocionaran porque falta otra. Faltan 2. Dice, el presupuesto tiene que ser flexible. Porque hay cambios, ¿verdad? Hay cambios, hay cosas inesperadas. A veces uno tiene gastos que no estaban presupuestados y entonces tiene que ser flexible. Puede ser que gane o tenga algunas entradas que sean fluctuantes, ¿verdad? Si usted tiene un negocio, puede ser que a veces tenga mucha entrada, a veces no. Y las salidas a veces pues nos pueden desbalancear. Dice, debe involucrar a todas las personas de su familia. Los que somos papás, los chiquillos, ¿verdad? Los chiquillos creen que uno abre el tubo y sale ahí la plata, ¿verdad? O piensan que la tarjeta, nada más pase la tarjeta, por sí, ¿verdad? Eso es facilísimo, nada más la pasa y todo esto va a estar bien. Y pues no, ¿verdad? Hay que decirles cuánto se gana, cuánto tenemos para gastar, porque entonces si no vamos a tener compras impulsivas. Ya Fabio a veces me ha dicho, ¿y por qué no vamos a McDonald's? Ah, sí, ¿verdad? Porque no tenemos que gastar. Sí, sí es cierto, ¿verdad? Es eso. Voy a fijarme a ver si está en el presupuesto. Y debe estar sometido a revisión. Dijeron que sí habían hecho presupuestos, ¿verdad? Y los han revisado, los hicieron una vez en su vida y ya no más. Hay que estar revisándolos, ya sea por mes, por quincena, ya sea, bueno, por quincena no, por mes podría ser si hay cambios, por semestre o por año, porque entonces la situación va a cambiar. Hay que ajustar ahí ese aumento de gasolina, ¿verdad? Por ejemplo, ese aumento de electricidad. Todo eso hay que ajustarlo ahí, porque si no, no nos van a dar los números al final. Y por último, muy importante, tiene que ser factible. No puede estar basado en un ideal. Uno no puede decir, voy a ahorrar 100,000 colones por mes. Y ya con eso, entonces 100,000 colones al mes, en 10 meses tengo 1,000,000 de colones, todo va a salir bien, ¿verdad? Pero no me está alcanzando ni siquiera para llegar a final de mes. ¿Cómo voy a ahorrar 100? Nada más por dar un ejemplo. Entonces tiene que ser factible, tiene que ser real, no puede ser idealizado. Voy a hacer el presupuesto y ahora voy a tener un montón de plata, voy a ser disciplinado. Entonces ahora voy a ahorrar más todavía. No, hay que ser realistas, ¿verdad? Vamos a ir paso por paso. Y por último tenemos ahí en Lucas, y ahora sí es el último, Lucas 14, 28, dice, bueno, esta es una de las parábolas donde Jesús sí nos habla de el presupuesto. Dice, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? Claro, aquí nos está diciendo cualquier proyecto, pensémoslo en cualquier otro, porque nosotros, bueno, no andamos construyendo torres por ahí, ¿verdad? Pero sí tenemos muchos proyectos y sí tenemos muchas cosas que hacer. Si lo vamos a hacer cualquier cosa que queramos, tenemos que sentarnos, ¿verdad? A ver si podemos terminar eso que queremos, si es factible o no. Vean que entonces, para cerrar, el Señor se interesa por nosotros. ¿Cuáles eran las premisas? ¿Alguien se acuerda? Primera, Dios es el dueño de todo. Segunda, somos mayordomos. Tercera, no me acuerdo. ¿Cuál era la tercera? A mí se me olvidó también, pero un toque. ¿Cuál era la tercera? A ver. A Dios le interesan nuestras finanzas. Y por último, el manejo del dinero afecta nuestra relación con Dios. No el dinero, el manejo del dinero. Amén. ¿Qué tal si oramos para terminar?